Buenos días compañeros, el día de hoy les vamos a presentar un tema, el cual es el suicidio en salud mental y medicina psicológica de la unidad 3 del tema 7. Esta exposición la vamos a dar mi compañera Tenorio Bonilla Jocelyn y su servidor Rosas Real Leonardo. Entonces, para ello les hemos preparado una breve exposición acerca de lo que es este tema. Entonces vamos a comenzar y de verdad espero que sea de su agrado y que le entendamos porque realmente es un tema muy interesante. Bueno, en lo personal a mí me gustó demasiado leerlo, comprenderlo y me gustaría que tengan el mismo pensamiento hacia él porque hay algunas características que realmente no tenía en cuenta que podían pasar con personas que tenían este tipo de síntomas, de sintomatología. Bueno, entonces vamos a empezar, les voy a empezar diciendo que este tema tiene un objetivo en común, que es conocer los aspectos básicos de la epidemiología del suicidio. El suicidio pero vamos a ponerle énfasis en nuestro país, aquí en México. Vamos a hablar tanto a nivel global como especialmente especializado en nuestro país donde nosotros residimos con el suicidio. En esta diapositiva tenemos que el suicidio es la muerte por mano propia en donde hay evidencia que prueba la intención de terminar con la vida. Esto quiere decir que la persona que cometió el suicidio, de verdad hay evidencia de que fue esta persona quien agredió físicamente contra su propio cuerpo y no hubo algunas otras personas involucradas. Bueno, entonces ya teniendo como un concepto básico de lo que es el suicidio, entonces, según las estadísticas de la OMS, se estima que casi 1 millón de personas en el mundo se suicida cada año. Y aquí esto es interesante porque podemos ver los factores del por qué es que lo hacen, cuál es la mentalidad que ellos tienen, qué es lo que dieron a entender antes de poder suicidarse, si dejaron alguna nota o si dieron evidencia de que estaban cercanos a realizar la conducta suicida en su propia persona. Pero bueno, como vamos a describir de una manera general el suicidio, pues vamos a decir que el suicidio es ponerle fin a nuestra propia vida, es una reacción trágica en situaciones estresantes que, como ya dije antes, no todas las personas manejamos las situaciones de la misma manera. Y con todo esto es mucho más trágico porque el suicidio de verdad se puede prevenir, es una de las cosas que se puede prevenir y entonces todas esas personas que se suicidan al año pudieron haber tenido un final alternativo en su vida. Por lo cual es importante saber la sintomatología de la conducta suicida para que esto se pueda prevenir, y si nosotros conocemos a alguien que está en riesgo de suicidarse y que tiene este tipo de conducta, poder prevenirlo y darle un poco de alivio a esos factores estresantes que tiene en su vida. Algunos síntomas que podemos notar en este tipo de personas es cuando hablan acerca del suicidio por demasiado tiempo. Por ejemplo, cuando una persona dice que que se va a suicidar, que desearía estar muerto o desearía no haber nacido, ese tipo de cuestiones son síntomas acerca de una conducta suicida. No quiere decir que obviamente lo vaya a hacer, pero nos puede dar las pautas necesarias para poder seguirlo más de cerca y ver cuáles son sus intenciones día a día. Estos signos y síntomas pueden advertir sobre el suicidio y los pensamientos suicidas que las personas tienen. También debemos de verificar si estas personas son capaces de obtener los medios para quitarse la vida, si tienen armas de fuego o si almacenan demasiadas pastillas. Otro síntoma es ver si esa persona está aislada de la sociedad y siempre quiere estar solo, pues cuando una persona se aísla de la sociedad tiende a cometer más cosas contra su propia persona porque no hay alguien que lo pueda orientar. No hay alguien que lo pueda orientar para que pueda tener unas buenas decisiones acerca de su vida. También es cuando tienen muchos cambios de humor, cuando esas personas presentan cambios de humor repentinos, como de estar muy emocionado un día y de una manera irrazonable puede estar deprimido al siguiente. También es cuando se preocupa demasiado por la muerte o por morir o por la violencia que vive. Y digo, porque todas las personas en alguna parte de nuestra vida tenemos esa preocupación de la manera en la que se va a acabar nuestra vida, ¿no? Pero hay algunas personas que lo dan a entender de una manera muy exagerada, muy exacerbante sobre este tipo de preguntas que tienen hacia sí mismos.
También lo que podemos ver en ese tipo de personas es cuando cambian su rutina, cuando vemos que llevan una rutina, lo que nosotros conocemos comúnmente normal, que tiene una vida ocupada, que tiene una vida social, por así decirlo, que va a la escuela, trabaja o tiene actividades de ocio y de repente de un día a la nada se queda en su casa estando solo, no sale, no convive, se aísla totalmente de la sociedad. Y bueno, este lo podemos tomar nosotros viendo la conducta de la persona, si realmente es que tiene este tipo de conductas suicidas, lo que nos lleva a los siguientes puntos que ustedes necesitan saber, que son el pensamiento y la conducta suicida, que son los predecesores a que se consume realmente el suicidio. La conducta suicida son aquellos intentos y planes que una persona tiene acerca del suicidio, si es que ya lo ha intentado cometer antes y no ha resultado como esa persona quería que pasara por alguna intervención de X persona. Y el pensamiento suicida es la consideración del suicidio. Entonces lo que podemos tener aquí es que el pensamiento suicida es el predecesor de la conducta suicida y la conducta suicida es el predecesor del suicidio. Pero vamos a verlos más a fondo, ¿les parece? Bueno, teniendo también un concepto de qué es el pensamiento y la conducta suicida, vamos a poder decir que la ideación suicida es la consideración del suicidio, es tomarlo en cuenta. Cuando una preocupación que va más allá de lo que nosotros conocemos como algo usual, es lo que le da a las personas esa ideación sobre cómo es que van a solucionar sus problemas, y es que realmente no tienen la manera de cómo hacerlo de una manera más crítica y analítica. Entonces los pensamientos suicidas pueden tener distintas causas. Con mayor frecuencia pueden ser el resultado de sentimientos que no pueden ser afrontados por esa persona ante una situación abrumadora en su vida, porque ellos creen que no hay esperanzas en el futuro, y puede que lo estén pensando equivocadamente, porque realmente el suicidio no es una solución, porque si llegan a cometer ese acto, se va a acabar todo lo que ellos conocen para su vida en ese entonces. Por eso debemos de saber identificar a una persona cuando está en medio de estas crisis, para darle a entender que el suicidio no es la única salida y que pueden haber más bien que deben de afrontar esos problemas y no deben de escaparse por ese atajo, se podría decir, el cual ellos piensan que es lo más conveniente, porque el quitarse la vida no lo es para nada, porque se está quitando la oportunidad de lograr muchas cosas en su vida. Prácticamente eso es lo que es el suicidio. Por el otro lado, la conducta suicida es cuando ya nuestro sujeto se hizo daño a sí mismo con la intención consciente de producirse la muerte como resultado de esta conducta suicida. Pero ahora, ¿por qué vamos a estudiar la ideación y la conducta suicida? Esto es importante porque cuando conocemos de una persona que ya evolucionó del pensamiento suicida a la conducta suicida, es un factor de antecedente para que no vuelva a cometer el acto suicida. Esto quiere decir que estas pautas nos van a servir para la posibilidad de evitar que la persona pueda volver a producir un acto sobre su propio cuerpo y resultar en la muerte o en alguna lesión física con consecuencias que realmente son muy graves a largo plazo y que puedan desencadenar en esa persona un sufrimiento psicológico, y no solamente para la persona, porque cuando este sujeto realiza una conducta suicida, los familiares también sufren con él, porque tanto él como ellos se estresan de que no saben a qué medio acercarse para evitar este tipo de cosas en su propia familia. Entonces, para esto es que nos sirve el pensamiento y la conducta suicida. Son antecedentes para saber si una persona puede volver a cometer sobre su propia vida. Y también lo podemos considerar como desde el punto de vista epidemiológico, que esto no es igual a todo el suicidio consumado. Estadísticas del suicidio a nivel mundial. Entonces, aquí vamos a tener que a nivel mundial el suicidio como causa de muerte incrementó el 30% de 1990 a 2010, representando el 4.8% del total de muertes en mujeres y el 5.7% en hombres de 15 a 49 años. Esto quiere decir que el suicidio
en unas décadas anteriores no era tan visto como en este momento, y tal vez tenga que ver por algunos factores que vamos a ver a continuación. Por otro lado, la OMS también informó que de los 194 países miembros, ya viéndolo a un nivel de nuestro propio territorio de México, en el caso de los hombres, México ocupó el 74%, el puesto número 74 en el caso de suicidios, con 7 muertes de hombres por cada 100.000 habitantes. Y siendo rebasado por Lituania, que tiene el lugar número 1 en muertes de hombres. Y en mujeres, México ocupó el lugar número 81. Y igual, por 7 mujeres por cada 100.000 habitantes. Y en Corea, el puesto número 1 con 22 muertes. Pues creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo está la situación en Corea. Y es lamentable, pero pues cada país piensa diferente. Entonces ya no nos podemos meter en ese debate de todas las religiones que tienen algunos otros países. Esto lo que nos quiere dar a nosotros es que México no está descartado de los problemas del suicidio, de la epidemiología del suicidio. Tanto hombres como mujeres tienen ideación suicida, tienen conducta suicida, han llegado a cometer el suicidio, y esto se ve más considerablemente en los hombres. Los hombres tienen una mayor tendencia a cometer el acto suicida y a tener tanto la ideación como la conducta suicida. Y esto se debe a algunos factores. Entonces nosotros nos podríamos preguntar por qué se consuma más en hombres. Y pues realmente hay algunas cosas que tienen mucha coherencia. La distinción de género, no, la restricción de sentimientos y emociones y la presión social que se carga el hombre. Pero realmente la situación social en la que estamos, está de más decir que el hombre es el que debe de mantener la casa, el hombre es el que debe de ser el fuerte. Si un hombre llora es porque es débil y no sirve para mantener las riendas de su hogar, por así decirlo. Actualmente esos son los pensamientos con los que cuenta nuestro país. Entonces, por lo tanto, los hombres somos más reservados a compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones con las personas. Ese tipo de cosas son los que pueden hacer que nos quedemos con los sentimientos guardados, y por lo tanto se cometa más el acto suicida en los hombres. Pero bueno, a continuación va a seguir mi compañera Jocelyn, que les va a explicar más de los factores de riesgo para la conducta suicida, para la ideación suicida y propiamente dicho para el suicidio. Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Vamos con Jocelyn para que pueda transmitirle su propia investigación. Hola, mi nombre es Jocelyn y yo les voy a hablar acerca de los factores de riesgo que orillan a los hombres al suicidio. Algunos de estos factores son problemas económicos, que se relaciona con el penúltimo punto, que es el desempleo. Otro punto es la crisis de identidad y otro punto es la comunicación. Esto se refiere que por generación tras generación muchas sociedades han alentado a los hombres a mostrarse fuertes y no admitir públicamente sus problemas. Les decimos a los niños frases como los niños no lloran, no expresan sus sentimientos y emociones porque es mostrar debilidad. Otro punto es el abuso de sustancias y de alcohol, que se ve altamente reflejado en los hombres y es un reflejo de angustia que están sintiendo en ese momento. Otro punto es el sentimiento de aislamiento. Los suicidios han estado en aumento en los últimos años, de acuerdo a estadísticas en el 2010, debido a que estaban dentro de las 5 principales causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes, en grupos de 15 a 24 años, mostrando una tendencia mayor en los hombres respecto a las mujeres, siendo la tercera causa en los hombres y la cuarta para las mujeres, siendo el ahorcamiento una de las alternativas más populares usadas por los hombres. Otros factores de riesgos que se ven principalmente en la sociedad mexicana son el ser hombre, el grupo de edad que se ve más afectado, los grupos jóvenes, el vivir al sureste y norte del país, el tener algún trastorno mental previo donde es más común el uso de sustancias y el estado de ánimo. Eventos negativos como son las pérdidas amorosas, enfermedades recién diagnosticadas y el desempleo. Y antecedentes de conducta suicidia, que como anteriormente se había revisado son los intentos previos del suicidio, y algunos factores psicológicos como la desesperanza, la anhedonía y la impulsividad, y algunos eventos estresantes de la vida.
También cabe mencionar los factores de riesgo para la ideación suicidia en México. Esto quiere decir que el suicidio se comete más seguido en grupos jóvenes y la conducta suicidia tiende a superarse en grupos adultos. Y esto quiere decir que muchos de estos factores son los descritos anteriormente, pero la diferencia más clara es que los hombres tienen más riesgo de cometer suicidio que en las mujeres es una conducta suicidia. Bueno, eso sería todo de nuestra parte y gracias por su atención.